Bienvenidos al área de Ciencias Biológicas. Esto va dirigido a tercer año, secciones A y B. Hoy hablaremos acerca de la fisiología celular, a cargo de la profesora Natalie Villarroel. Estructura de una célula. Para conocer la estructura de una célula es necesario saber qué es una célula. La célula es una unidad vital, estructural, funcional y productora de los seres vivos, capaz de generar otras semejantes. Existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Entre las características de las células podemos decir que es una unidad vital, porque todos los seres vivos, desde los protozoarios hasta los organismos pluricelulares más complejos, están constituidos por células. La célula también es una unidad funcional, porque realiza todas las funciones propias de los seres vivos. Es una unidad reproductora, porque da origen a otras células semejantes y transmite las características hereditarias. Las células procariotas se caracterizan por no tener núcleo organizado, ya que se encuentran inmerso en el protoplasma celular. Este núcleo disperso consta de una doble hélice de ADN, presenta una pared celular y, en algunos casos, poseen flagelos que les permiten moverse. Las células eucariotas se caracterizan por poseer un núcleo bien definido, rodeado por la membrana nuclear. Pueden vivir aisladas como organismos unicelulares. Tal es el caso de los protistos o asociados, formando tejidos cuyas células se especializan en determinadas funciones. Forma y tamaño de las células. La organización de las células eucariotas es más compleja que de las procariotas, ya que están constituidas por membrana, citoplasma y núcleo. En el citoplasma se encuentran organoides como el retículo endoplasmático, los ribosomas, el complejo de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y en las células vegetales los cloroplastos. El núcleo está cubierto por la membrana nuclear y encontramos presentes el nucleolo, los cromosomas y la membrana nuclear. En cuanto a la forma de las células, esta es muy variada y está en función de su actividad y de sus relaciones con el ambiente. En los seres vivos unicelulares es frecuente la forma esferoidal. Las células pueden ser, por su forma, cúbicas, poliédricas, alargadas, isométricas, irregulares, romboidales y fusiformes. En general, el tamaño de las células es muy pequeño, requiriéndose el auxilio del microscopio óptico o electrónico para poder observarlas. Las células más pequeñas se encuentran entre las bacterias. Sin embargo, existen algunas células que se pueden observar a simple vista, tales como los huevos de las aves, el óvulo de la mujer y las fibras de algodón. Las células constan de tres partes fundamentales, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular está constituida por dos capas monomoleculares de proteínas, entre las cuales se encuentran una doble capa lipídica. En 1971, Singer y Nicholson propusieron una hipótesis sobre la estructura de la membrana, según la cual está formada por una doble capa de lípidos en la posición intermedia, unas proteínas intrínsecas que ocupan el 70% del total proteico, que de trecho en trecho ocupan parte o todo el espesor de la membrana según los casos. Cubriendo la capa lípida por ambas caras se encuentra una capa simple de proteínas intrínsecas. En las células vegetales, el protoplasma o conjunto celular vivo está rodeado por una envoltura rígida que se denomina pared celular. La pared celular está constituida principalmente por
celulosa y tiene la función de proteger a la membrana plasmática. El citoplasma, también llamado matriz citoplasmática, ocupa la porción celular situada entre el núcleo y la membrana plasmática. Está formado por un sistema coloidal constituido por una solución viscosa, en la que se encuentran suspendidas sustancias orgánicas, macromoléculas y elementos químicos en estado iónico y una red de sistema de membranas que lo recorren en todas las direcciones. El retículo endoplasmático, como su nombre lo indica, está constituido por una red o sistemas de finas membranas distribuidas por el citoplasma más o menos uniformemente. En realidad, el retículo endoplasmático está formado por un complejo sistema de canales, túbulos y vesículas que en algunos casos forman cavidades ensanchadas o cisternas. Los ribosomas son pequeños gránulos redondeados que se encuentran en la superficie del retículo endoplasmático y a veces libres en el citoplasma. Cuando el retículo endoplasmático carece de ellos, tiene un aspecto liso. Su forma es granular o esférica y su diámetro es de aproximadamente 0,02 micrómetros o 200 Armstrong. Están constituidos por proteínas y ARN en porciones iguales. En algunas células son abundantes, alcanzando a veces la cifra de 15.000 ribosomas. La función de los ribosomas se basa en efectuar la síntesis de las proteínas, para lo cual interviene el ARN mensajero que trae la información del ADN del núcleo. El ribosoma lee el mensaje que trae el ARN mensajero procedente del núcleo, indicando el tipo de proteínas que se debe sintetizar. En 1898, Camillo Golgi descubrió en las células nerviosas estructuras muy semejantes a canales y sacos aplanados, después de haberlas teñido con sales de plata. Poco después se denominó como aparato de Golgi, en honor a su descubridor. Se encuentra cerca del núcleo de la célula. En cuanto a su ultraescultura, podemos decir que el aparato de Golgi está constituido por grupos de 8 a 10 sacos aplanados, cuyo aplastamiento va en forma decreciente de abajo hacia arriba. En la periferia de los sacos se observan vesículas y en la parte superior glóbulos esféricos llenos de secreción mucosa. En cuanto a la función del aparato de Golgi, la hipótesis de Ramón y Cajal, que asociaba esta estructura a las funciones secretoras de ciertas células intestinales, ha sido confirmada y aclarada por los cuidadosos estudios realizados con trazadores radiactivos y con el microscopio eléctrico. En cuanto a las mitocondrias, varía entre 500 y 5.000 por célula si se observan en el microscopio eléctrico. Su ultraescultura es bastante compleja. Están cubiertas por una membrana externa y una membrana interna que presentan pliegues, formando las crestas mitocondriales. Otra de las estructuras presentes en las células son los lisosomas. Estos son organoides más pequeños que las mitocondrias, de naturaleza vesicular y semejantes a una bolsita. La función de los lisosomas en la célula está ligada a la digestión de las partículas alimenticias, para lo cual contienen alrededor de 10 enzimas diferentes. Los centriolos son organoides citoplasmáticos de forma cilíndrica que en número simple o doble se encuentran situados en el citoplasma, cerca del núcleo de las células animales. Los plastos o plastidios son organoides citoplasmáticos presentes en las células vegetales solamente. Varían notablemente en forma y tamaño, pues los hay esféricos, espiralados, estrellados y elipsoidales.